Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. Hace mucho que no subía un video. Hoy continuaremos con la lección número 7 de segundo grado para darle continuidad al grado y poderlo completar lo más pronto posible, ponernos al corriente. Pues bien, esta lección se llama Solo una es la verdadera iglesia. Comienza nuestra lección comentándonos que hay muchas falsas posturas alrededor de todo esto, diciendo que hay muchos caminos para llegar a Dios. Todas las religiones son buenas para llegar a Dios, pero nuestra lección nos lo deja claro. Solamente una puede ser la verdadera iglesia. Solamente una puede tener la verdad, porque las otras, aunque tengan cosas parecidas, si no son completamente compatibles con la verdadera, pues entonces son falsas. No se puede mezclar la verdad a medias o la verdad con el error. Entonces, solamente una tiene que ser la verdadera iglesia. Para saber cuál es la verdadera iglesia, tenemos que ver la historia, en concreto la historia de la salvación, ver cómo Dios eligió a Abraham, y viendo de Abraham cómo va llevando ese pueblo hasta desencadenarse al advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. A partir de ahí, Jesús funda una sola iglesia, y nos lo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 10, que nos dice que hay muchas ovejas, pero todas esas ovejas se tienen que reunir en torno a un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, la verdadera iglesia tiene que ser la que ha sido fundada por él mismo. Pues bien, entre las diferentes iglesias que se dicen cristianas, como ya vimos, solo una puede ser la verdadera. Entre estas hay tres sociedades mayores o más grandes que se dicen ser la verdadera iglesia. Una de ellas es la Iglesia Católica, la cual también se le denomina Iglesia Romana, ya que su máxima autoridad, el Papa, es el obispo de Roma. Otra de ellas es la Iglesia Ortodoxa, que es una unión de la griega y la rusa. Esta se separó de la Iglesia Católica en el año 1054. Y por último tenemos la Iglesia Protestante, la cual se separó de la Iglesia en el siglo XVI. Esta se divide principalmente en tres ramas: la Iglesia Luterana, fundada por Martín Lutero; la Iglesia Calvinista, fundada por Juan Calvino; y la Iglesia Anglicana, fundada por el rey Enrique VIII de Inglaterra. Cada una de las tres iglesias protestantes se subdividió y se sigue subdividiendo, y es por eso que encontramos diferentes tipos de iglesias alrededor del mundo, siendo divisiones tras divisiones tras divisiones de este protestantismo. Pues bien, el sistema para entender a los ortodoxos y los protestantes son tres. Uno de ellos es el liberalismo, el cual entienden que Cristo formó una religión pero no una institución, entonces son libres de congregarse de la forma que ellos quieran. Otro de ellos es el institucionalismo, el cual acepta una autoridad tanto religiosa como civil, en el caso del rey de Inglaterra. O también llegan a una democracia en la que ellos eligen quién va a ser el que los va a gobernar futuramente, ya sea por un periodo corto o largo. Y por último tenemos el jerarquismo, el cual dice que Jesús dejó una autoridad en los apóstoles, pero ninguna autoridad entre ellos es mayor entre ellos. Es decir, todos son iguales en esa autoridad. Por ello, es importante también distinguir cuáles son las características de la verdadera iglesia. Esta verdadera iglesia tiene esas características, las cuales les llamamos notas. Y hago un paréntesis aquí, también en nuestra obra apostólica tenemos notas. Ahí se los dejo de tarea y comenten en los comentarios a ver si saben cuáles son las notas de nuestra obra apostólica. Pues bien, en las notas de la iglesia verdadera son cuatro. Es una, santa, católica y apostólica. La unidad expresa su forma de ser de la iglesia. La santidad expresa su modo de ser de la iglesia. La catolicidad o universalidad expresa la extensión de la iglesia. Y por último, la apostolicidad expresa la autoridad de la iglesia y la edad de la iglesia. Pues bien, frente al liberalismo, que dice que cada quien se puede congregar de la forma que ellos quieran, sin una institución, sin una autoridad, pues Cristo nos lo deja muy en claro. Él formó a los que él quiso, él tomó a los que él quiso, los formó y les dio autoridad. A Pedro incluso, ya lo vimos en las lecciones de primero, lo deja como esa roca donde va a fundar su iglesia. Contra el cesarismo, es decir, una autoridad civil que detente leyes para con nosotros, Jesús dejó muy en claro este tema. Al decirnos que pues Él no nos está dejando quienes nos den leyes y nos opriman con esas leyes, sino que el amor entre los cristianos va a ser lo que predomine. Y justamente nos lo dice que es el servicio, el venir a servir. Ese amor se va a reflejar en el servicio como él mismo lo hizo. Él vino a servir, no a ser servido. Contra la democracia, por ejemplo, Cristo dejó también un sistema perfecto en este aspecto. Porque como vemos en las cartas de San Pablo,
Cristo nos deja un sistema basado en la sucesión, y es así como va dándose esta sucesión apostólica. Un apóstol solamente puede dejar otro apóstol, no lo puede elegir el pueblo. Y asimismo un sacerdote pues va dándose esta sucesión apostólica, como vemos en el colegio de presbíteros, del cual nos habla mucho San Pablo. Y por último, con el jerarquismo, ese aspecto en el que dice que todos tienen la misma autoridad, pues también lo vemos a ver mucho con San Pedro, viendo él la cabeza de la iglesia, el gobierno de la iglesia. Incluso como sabemos, San Pablo, al convertirse al cristianismo, va con San Pedro. También cuando van a la tumba de Jesús, pues Juan llega primero, pero aún así respeta la autoridad de Pedro y lo espera en la entrada para que Pedro sea el primero en entrar. Y hay un sinfín de textos en los que nos dan como resultado esa autoridad que tiene Pedro sobre los demás y asimismo los sucesores de Pedro, los papas. Pues bien, para ver cuál es la verdadera iglesia tenemos entonces que ver cuál tiene esas notas que ya habíamos visto. Pero para ello también podemos ver cómo la iglesia tiene que ser un vínculo espiritual entre Dios y el hombre. Recordemos nuestras lecciones de primero que la religión es religar, reunir, restablecer lo perdido y es volver a tener esa comunicación con Dios. Pero el hombre, por su aspecto pecador, por su aspecto egoísta, pues se va alejando de Dios y Dios mismo le pone normas para que pueda seguir en contacto con él, para que pueda seguirlo. Estas normas se encuentran en un libro, es un libro sagrado que primero como selló el pueblo elegido, como sabemos, el pueblo judío, el pueblo de Israel, tenía las leyes de Dios y es a lo que le llamamos el Antiguo Testamento, pero aún hay más, el Nuevo Testamento que nos habla sobre Jesús y donde se establecen también hay leyes. Pues como bien sabemos, la Iglesia Católica es la que posee estos libros. Si bien se han hecho copias y todos pueden acceder a ellos, hay que recordar mediante la historia quién fue la primera iglesia en compendiar todo esto, por órdenes de quién fue compendiada. Es importante también estudiarlo para poder llegar a un poquito más de profundización. Pues bien, entonces vamos a ver las notas y ver cómo estas notas de la iglesia, que son 4, ya lo habíamos dicho, le pertenecen a la Iglesia Católica. Es una porque todos sus miembros son uno, unidos íntimamente en Cristo, formando una sola fe. De esta manera se tiene un solo culto, como ya vimos en lecciones pasadas. En cualquier iglesia se da el mismo evangelio, se siguen los mismos ritos, con las particularidades de cada uno, pero con la misma esencia. Y a la vez hay un solo gobierno, una sola cabeza central que gobierna todo. Es santa porque su divino fundador, Jesucristo, es santo, e incluso sabemos es 3 veces santo, es la santidad misma, porque su fin es santificar a los hombres y como bien sabemos, sus frutos se han dado en innumerables santos que nos da y nos sigue dando nuestra amada iglesia. Es católica porque está en todo el mundo, pero también sin importar la raza, sexo, color de piel, etcétera, 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 todos los miembros están unidos. Tanto es así que el bien que le hace algunos de los miembros a la iglesia, pues alegra a toda la iglesia, pero también el mal que llega a afectar a la iglesia afecta a todos. Y es apostólica porque su autoridad viene de los apóstoles, es decir, desde los primeros discípulos de Jesús. De estos 12 apóstoles, sabemos, como ya se dijo, hay una cabeza central, que es Pedro, en donde se va a ver reflejada el Papa como autoridad de toda la iglesia. Como también ya habíamos dicho, esta iglesia se le llama romana, porque el primer obispo de la ciudad de Roma fue el apóstol San Pedro, y todos sus sucesores siguen siendo obispos de esta ciudad romana. Y por último, pues tenemos que tener en cuenta también la sucesión apostólica, cómo esta sucesión apostólica se sigue dando entre los obispos, siguen siendo otros obispos los que los van ordenando y se va dando esta sucesión hasta el tiempo de hoy. Y incluso tenemos la lista de todos los papas desde San Pedro hasta el Papa Francisco. Entonces tenemos en detalle cómo esa sucesión no ha sido interrumpida. Y como ya sabemos, tal vez haya, y ya se dijo, ha habido malos dirigentes, malos sacerdotes, malos papas, y eso ha afectado mucho a la iglesia. Pero no por eso se deja de tener en cuenta toda esta historia que la lleva. Y toda esta historia la desencadena a encontrarse con Jesús, su fundador. Así que ahora, hermanos, no tengan miedo ni dudas de que están en la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tiene muchos errores, porque somos humanos los que la conformamos,
y como humanos tenemos errores, pero aún así Dios no deja de proveerla de tantos santos, no deja de santificarla y muchísimo más. Eso sería todo, hermanos. Espero pronto subirle el video de la lección 8 y no estar retrasando un poquito más los videos. Que tengan una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.